Adelante, doctor. Siendo las 4 de la tarde con 22 minutos del 15 de marzo de 2016, en la sala de audiencias del establecimiento penal de Huaraz se da inicio a la audiencia de apelación de auto que resuelve declarando fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva en el proceso seguido contra Mijael Vladimir Morales Vargas por el delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Causa seguida con el expediente número 1571-2015-2. Se hace presente al señor representante del Ministerio Público, al señor abogado de la defensa, a los presentes que el colegiado de la Sala Penal de Apelación está conformado por Máximo María Castro, quien preside, y los doctores o jueces superiores Espinosa Jacinto y Melgarejo Barreto, conformantes de este colegiado. Bien, en el presente caso actúa como juez superior de debates o juez superior ponente el doctor Espinosa Jacinto. Bien. Muchas gracias, presidente. Continuando con la secuela del proceso, vamos a solicitar que las partes procesales se acrediten debidamente. Señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy buenas tardes, jueces superiores, buenas tardes a la abogada de la defensa técnica y a todos los presentes. Mi nombre es Alexander Nicolai Moreno Valverde, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Ancash, con domicilio institucional en Ingeniero Simón Bolívar número 784, teléfono de contacto 943-60-1699 y correo electrónico sander5248@hotmail.com. Gracias. Solicitamos que se acredite la abogada de la defensa técnica. Buenas tardes, señores magistrados, señor representante del Ministerio Público, ciudadano investigado en el presente caso. Quien les habla es el abogado Oscar Durán Fernández, con registro de colegiatura 66095 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal en Girón Simón Bolívar 741, oficina 202, segundo piso de esta ciudad. En este acto, para ejercer la defensa colegiada, conforme lo permite el artículo 82 del Código Procesal Penal. Buenas tardes, señores magistrados, buenas tardes, señor fiscal, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Milena Lili Morales Vargas. Soy del Colegio de Abogados de Ancash, mi número de colegio es 2696, mi correo electrónico es palomamba@hotmail.com y mi domicilio procesal es el antes mencionado. Gracias. Vamos a solicitar que se acredite el imputado. Su nombre y su DNI. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Mijael Vladimir Morales Vargas. Mi DNI es 4375-1609. Mi edad es 30 años. Soy natural de la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, distrito de Independencia. Entendemos que quien ha formulado el punto de apelación es el abogado de la parte del imputado, ¿no? Pero previamente vamos a dar lectura de la resolución que es materia de imputación, lo mismo que el recurso fundamental. Señores magistrados, viene en apelación la resolución número 2 de fecha 4 de marzo del año 2016, expedida por el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la ciudad de Huaraz, en la que resuelve declarar fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público, prolongar el plazo de prisión preventiva al acusado Mijael Vladimir Morales Vargas en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. El plazo de la prolongación de prisión preventiva es hasta por el máximo de 3 meses, el mismo que deberá ser computado a partir del vencimiento del primer plazo de 5 meses. La resolución que entre sus considerandos para amparar el pedido refiere: se ha verificado, de acuerdo a los argumentos desarrollados en esta resolución, que concurre tanto la especial prolongación del proceso, dado que se encuentra pendiente el proceso de la etapa de juicio oral, que es la medular, y también que existe peligro procesal latente, de tal manera que, verificando estos dos presupuestos, de acuerdo a lo sostenido por el Ministerio Público,
y lo sostenido por la defensa técnica del acusado, este despacho encuentra habilitado para prolongar la prisión preventiva. Finalmente, en cuanto al plazo solicitado por el Ministerio Público, que es de 3 meses, de acuerdo a la verificación del auto de enjuiciamiento que se ha recabado del sistema judicial del expediente, se puede advertir que se ha admitido en cuanto al Ministerio Público 3 testimoniales que comprenden una testimonial del efectivo policial, 3 exámenes periciales, 2 documentales y por la defensa técnica también 2 testimoniales, circunstancias que permiten colegir a este despacho que la audiencia de juicio oral, que si bien por lo imperativo de la norma procesal debe llevarse a cabo en una sola audiencia, pero en sesiones consecutivas, esta no logrará concluirse en un solo día. Tanto más si se tiene en cuenta que los juzgados unipersonales vienen programando audiencias de acuerdo a la agenda judicial en número de casos a ser atendidos por día. Contra esta resolución, con fecha 9 de marzo del año 2016, el abogado Oscar Durán Fernández, abogado de Morales Vargas, interpone recurso de apelación solicitando a superior en grado no hace un petitorio específico, sin embargo, dentro de los fundamentos de su recurso refiere que el órgano jurisdiccional ha tomado conocimiento que el plazo de la investigación estuvo formalizado por el plazo de 120 días. No obstante, ha reconocido que el Ministerio Público ha concluido la investigación con fecha 22 de enero del año 2016, es decir, antes del plazo legal fijado. Aunado a ello, se ha reconocido también que el proceso se encontraría en etapa de juicio oral. Los fundamentos precedentemente referidos, que han servido de sustento para considerar fundado el pedido de prolongación de prisión preventiva, que esta defensa técnica no comparte en lo absoluto, demostraría únicamente que no han sido observados y valorados con ecuanimidad por el juzgador, puesto que la etapa de investigación ya concluyó y en ese estadio se habría desnaturalizado el pedido de prolongación, lo que nos permite traer a colación lo reconocido por el juzgador al referirse a la conducta del ahora acusado y no fuera opuesto por el fiscal, cuando se dijo que no habría existido alguna dilación por conducta obstruccionista por parte del imputado durante todo el periodo de investigación, tal como sendas resoluciones jurisprudenciales han referido que para determinar la prisión preventiva tiene carácter obligatorio la observación de la conducta del ahora investigado y a su vez éste haya tenido tendencia a interrumpir el correcto desarrollo de la investigación y una posible lo que en el presente caso no se ha observado. Por otro lado, el juzgador refiere que el primer presupuesto que exige el artículo 274 quedaría válidamente justificado y con respecto al segundo presupuesto quedaría también acreditado, puesto que el investigado no tiene arraigo, argumento ofrecido por el Ministerio Público totalmente falso que fuera validado por el juzgador. En consecuencia, al haberse vulnerado de forma tácita el principio de la debida motivación, el principio de congruencia, recurrimos a su despacho para que mediante una minuciosa observación y con mayor recelo jurídico se revoque la resolución apelada. ¿Cuánto indican su recurso, señor? Señor abogado, ¿persiste usted su recurso de apelación? Sí, señor magistrado. Vamos a darle la oportunidad para que se haga uso de la palabra y el texto de agrarios en congruencia con el recurso interpuesto por fecha 9 de marzo de 2016 contra la resolución correspondiente. Escuchamos. Bien, con la venia, señores magistrados, quien les habla es el abogado de la defensa técnica del imputado y del ciudadano Morales Vargas Mijail. Se impuso el recurso impugnativo de apelación contra la resolución que declara fundado la prolongación de la prisión preventiva, puesto que esta defensa técnica no comparte en lo absoluto los criterios adoptados por el juzgador, que es la resolución ya apelada. Bien, en este caso, señor magistrado, quiero hacer de parte introductoria una referencia que más que aclaración o redundancia, quiero que se entienda bien cuál es la naturaleza propia de la prolongación de la prisión preventiva.
En este aspecto, señor magistrado, cuando el representante del Ministerio Público invoca la prolongación de la prisión preventiva, lo hace antes del vencimiento del plazo que a esta fecha y a este estadio ya venció, ya concluyó. La prisión preventiva, señor magistrado, como le repito, el primer plazo ya ha vencido. Entonces nosotros, cuando apelamos en base al requerimiento de prolongación que hace el Ministerio Público, lo hace amparado en el artículo 274 del nuevo Código Procesal Penal, en el inciso 1 específicamente. Dicho artículo, señor magistrado, lo que especifica o lo que requiere para el otorgamiento de la prisión preventiva es que concurran dos presupuestos indispensables dentro de ellos. Uno de los primeros presupuestos es que importe una especial dificultad durante el periodo de investigación. Periodo de investigación que, como repito, señor magistrado, y ha sido versión del Ministerio Público, que el periodo de investigación ha terminado, incluso antes de la fecha programada y de las diligencias programadas cuando se formuló la acusación. Entonces, presupuesto por el cual esta defensa técnica también considera que la declaración fundada para la prolongación de la prisión preventiva carecería de sustento legal. El segundo presupuesto, amparado en el mismo artículo, señor magistrado, está enfocado a que mi patrocinado, durante el proceso también de investigación, haya de alguna forma obstaculizado o haya demostrado que mi patrocinado tenga la intención o de obstruir la justicia o que tenga un peligro de fuga. Lo cual el Ministerio Público ha reconocido también que durante toda la investigación no ha mostrado ningún carácter obstruccionista. Señor magistrado, estando a esos dos presupuestos establecidos en el artículo antes referido por mi persona, y siendo que la juzgadora y quien les habla no ha presentado oposición alguna con ninguno de los dos presupuestos, o por lo menos el Ministerio Público no lo ha acreditado en la forma más mínima la concurrencia de esos dos presupuestos, esta defensa técnica considera que dicho pedido debería ser declarado infundado y por lo tanto no procedería a la prolongación de la prisión preventiva, puesto que, como digo, el Ministerio Público lo único que ha hecho es hacer una lectura literal del mencionado artículo y se ha olvidado de la carga de la prueba y se ha olvidado de demostrar la concurrencia de esos dos presupuestos. Ante la inconcurrencia y menos aún el demostrar de forma material dichos presupuestos, no tendría sentido la prolongación de la prisión preventiva. Más aún, señores magistrados, si consideramos que a este estadio, 1, ya venció el plazo de la investigación y 2, el delito que se viene ventilando, señores magistrados, es un delito de flagrancia. Entonces, si consideramos esos presupuestos, señores magistrados, esta defensa técnica reitera de forma enfática que se debería de revocar la resolución antes apelada, 1, por los errores ya antes mencionados, y 2, porque el Ministerio Público, como repito, no ha mencionado ni ha demostrado la concurrencia de los dos presupuestos exigidos por el artículo 274 para que la prolongación preventiva surta efecto. Entonces, estando en un estadio, valga la redundancia, señores magistrados, en la que el Ministerio Público y la señora magistrada, que en ese entonces declaró fundado su pedido amparándose en el artículo 359, si mal no recuerdo, cierto, en el artículo 359, en el que refiere dicha norma adjetiva que se requiere para la instalación de juicio la presencia de las partes procesales. Dicho sea de paso, Ministerio Público, parte imputada, defensa técnica, etc. Sin embargo, señores magistrados, la medida de coerción personal, que es la prisión preventiva, tiene una naturaleza un poco amplia, señores magistrados, independientemente de los dos presupuestos que, como acabo de demostrar, el Ministerio Público no se ha preocupado ni ha procurado demostrarlos para solicitar su prisión preventiva. Lo único que ha hecho el Ministerio Público, y ha sido respaldado por la abogada, ha sido que concurren los hechos que determinaron los hechos que sirvieron para determinar la prisión preventiva. Obviamente, señor magistrado, si estamos hablando de un hecho flagrante, los hechos que sirvieron para determinar la prisión preventiva están ahí y persisten a la fecha. Está bien. Lo que se trata aquí de demostrar, señores, no es la inocencia o la culpabilidad del investigado, que es lo que sí ha sido materia de sustento del señor fiscal en ese entonces. Lo que se trata de demostrar ahora es la concurrencia de un tipo penal, y el tipo penal es de la prolongación de la prisión preventiva, que no concuerda, como digo. Entonces, el Ministerio Público, señor magistrado, lejos de demostrar
con pruebas fehacientes la concurrencia de dichos elementos, olvidándose también el artículo 4 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que dice y especifica que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene también la obligación de la carga de la prueba. La carga de prueba que tiene que ser demostrada en juicio. Y señores magistrados, mi investigado, en este caso mi defendido, no tiene la responsabilidad ni la obligación de demostrar su inocencia. Y me remito al artículo 4, porque el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de la carga de la prueba. Él está en todo momento y hasta esta fecha, señor magistrado, con su principio de presunción de inocencia. Uno, porque hay errores de tipo, errores de prohibición que pueden ser demostrados todavía en juicio, que esto no es un juicio. No, lo que nosotros venimos a exigir, señores magistrados, es que con mayor recelo, como lo he dicho ya en mi escrito, se haga una observación al planteamiento y al pedido del Ministerio Público, para que se revoque la resolución apelada. Señor magistrado. Usted está solicitando la revocatoria de la resolución que ha prolongado el proceso. Sí, señor magistrado. Vamos a correr al lado de los agrarios expuestos por el abogado, el representante del público. Escuchamos, señor. Muchísimas gracias, señor magistrado. En principio estaba revisando el recurso de impugnación y no dice que se revoque. No sé cuál es el pedido final del abogado. Bueno, acaba de decir que se revoque, pero no lo plasmó en su recurso de apelación. Sin embargo, hay una preocupación por parte del Ministerio Público por lo que acabo de escuchar. Esto es que el abogado solamente toma en consideración el artículo 274 y cuando señala uno de los presupuestos que cuando importe una especial dificultad en la investigación. Y sabemos nosotros que existen tres supuestos disyuntivos que operan en este artículo. Uno de ellos es efectivamente una especial dificultad en la investigación. El siguiente es prolongación de la investigación. Y dos, una especial dificultad del proceso. Tres supuestos que hay que diferenciarlos muy bien y que el abogado no nos ha dicho finalmente por qué no toma en cuenta los otros dos supuestos. Es decir, solo dice que el fiscal ya habría terminado con la investigación preparatoria, dar concluido, entonces no operaría este presupuesto. Grave error. Porque el fiscal no ha mencionado sus pedidos de prolongación de la prisión preventiva, no está en ese supuesto de que la investigación ya haya concluido o que haya existido una dificultad en la investigación. No es así. El pedido del Ministerio Público por el cual fue declarado fundado finalmente por el juez, fue por el tercer supuesto, que es dificultad en el proceso. Esto entendiéndose, esta dificultad en el proceso, pues la demora que pueda surgir producto de este proceso penal, que obviamente no es no es a consecuencia del Ministerio Público, ni a consecuencia de un actuar del abogado de la defensa técnica, ni menos del aparato judicial. Ha existido un proceso finalmente en el cual hasta este momento, no se ha llevado a cabo el juicio oral. Y el fiscal ha señalado, efectivamente, tengo mi prisión preventiva, la misma que fue declarado fundada, mi prisión preventiva por unos meses. Yo he concluido mi investigación antes inclusive de los 120 días y finalmente, como estamos a 15 días de vencerse mi prisión preventiva y aún no se lleva a cabo el juicio oral, no se ha señalado fecha para juicio oral, entonces existe pues peligrosidad de que este sujeto pueda salir libre, teniendo en cuenta que ¿cuál es la finalidad de esta prisión preventiva? Es que el sujeto se encuentre presente en juicio oral. Asegurar la presencia del imputado en juicio oral. La finalidad, si no, imaginemos para qué se otorgó finalmente la prisión preventiva. Entonces, este supuesto de especial dificultad del proceso significa eso, que todavía no se ha señalado fecha para juicio oral, razón por la cual el Ministerio Público, antes de que se venza, como lo señala la ley, ha solicitado esta prolongación válidamente. Segundo, el otro presupuesto recién del artículo 274 es efectivamente que el imputado pudiera sustraerse a la elección de la justicia u obstaculizar la misma. Esto significa que
debe de subsistir este supuesto o este presupuesto que finalmente fue considerado por el juez que dictó la prisión preventiva. Y el Ministerio Público no ha observado pues, que esta situación haya cambiado. No ha cambiado, subsiste todavía esta peligrosidad de que el sujeto pueda obstaculizar la actividad probatoria o eludir la acción de la justicia. No hemos escuchado acá, y me hubiera gustado escuchar que el abogado plantee y diga, finalmente, este segundo presupuesto cambió, pues. Ya no existe este presupuesto por el que fue declarado la prisión preventiva. No se ha cuestionado, finalmente, este presupuesto que se vio pues en la prisión preventiva. Entonces nosotros tenemos que remitirnos a la audiencia de prisión preventiva, el por qué o cuáles fueron los fundamentos por el juez que finalmente declaró que este presupuesto sí le creaba convicción al juez para que efectivamente exista peligro procesal. Y hasta la fecha no ha cambiado. Más por el contrario, en el recurso de apelación, el abogado de la defensa técnica señala que bueno, que no se habría valorado, pues esto tuvo su etapa, el momento idóneo. Si no estuvo de acuerdo con la prisión preventiva, la apelación de esto, por estos supuestos. O finalmente la cesación de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que este presupuesto ya habría variado. Y no es así. Consecuentemente, estos dos presupuestos del artículo 274 se cumplen estrictamente y razón por la cual el juez ha motivado, ha sustentado su resolución en ese sentido. Efectivamente, evidenciándose que hasta la fecha no se ha señalado fecha para juicio oral, efectivamente existe una especial dificultad por la cual aún no se ha señalado fecha de juicio. Entonces, ¿es válido el argumento del Ministerio Público? Claro que sí. Segundo presupuesto, todavía subsiste el supuesto por el que fue declarada fundada la prisión preventiva, que es que el peligro procesal, la obstaculización y que este sujeto pueda sustraerse de la acción de la justicia. Segundo presupuesto, válido. Entonces, el Ministerio Público considera que la resolución de primera instancia debe de confirmarse en todos sus extremos y declararse consecuentemente infundada su recurso de apelación. Eso es todo, gracias. Lo hemos trasladado al abogado para que entre la dicha. Ok. Bien, hemos escuchado los argumentos del Ministerio Público. Lamentablemente esto es lo que sucede cuando no es el mismo fiscal quien hace la petición de la prolongación y no es el mismo quien viene a sustentar la apelación. Lo que pasa, señores magistrados, es que a la fecha este proceso ya inició juicio oral. Es más, ya se llevó la primera audiencia de juicio oral. Entonces, no estamos aquí hablando de que todavía falta un proceso y de que todavía no se ha llevado y que debido al tercer presupuesto que dice el Ministerio Público, que es la dificultad en el proceso. Está bien, señores magistrados, aun cuando hubiera la dificultad en el proceso, ¿quiere decir que el patrocinado tiene que cargar con dicha dificultad? No es él quien tiene que cargar con la dificultad, porque, como repito, él no está en la obligación de demostrar su inocencia, sino para que le demuestren la culpabilidad. Entonces, o sea, el Ministerio Público, por X razones, por X motivos, tuvo una dificultad en el proceso de investigación y quiere decir que mi patrocinado tiene la obligatoriedad de quedarse en prisión. ¿Para qué? ¿Para que se traduzca eso en una correcta o satisfactoria investigación? ¿O en un proceso condenatorio? ¿Se está interpretando acaso la prisión preventiva como un anticipo de pena, señores magistrados? Cosa totalmente diferente. No confundamos acá los procesos ni la naturaleza del proceso. Yo no tenía acá por qué pedir una cesación de prisión preventiva. Lo que se viene a ventilar ahora, señores magistrados, es la apelación de la prolongación de la prisión preventiva. Porque, como les dije, el Ministerio Público no ha sustentado ni ha fundamentado. Ahora, nos habla el fiscal de que hubo un peligro de obstaculización. Los peligros de obstaculización, señor magistrado, están plasmados en el artículo 269 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice? Que mi patrocinado no tiene que tener arraigo laboral, familiar ni domiciliario. Cosa totalmente diferente, porque el código adjetivo habla de arraigo en el país, no habla de un arraigo específico. Él tiene arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. Más ahora porque han nacido sus dos pequeñas hijas hace menos de un mes, que son gemelos, hijas o hijos, no tengo la referencia exacta, pero son gemelos. Eso
le imposibilita salir del país, porque mi patrocinado ha tenido un arraigo laboral que ha sido demostrado en la apelación de la prisión preventiva. Quien les habla no ha sido el abogado durante esa etapa. Entonces, si bien se demostró o no se demostró, no es responsabilidad del ahora defensor, menos del imputado, porque él no está. Su naturaleza de ejercer su defensa natural no le lleva más allá de decir o responder o reconocer a su inocencia. Por otro lado, señor magistrado, tengamos en cuenta que la prisión preventiva tiene dos naturalezas muy importantes. Uno que es la temporabilidad y otro que es la variabilidad. A esto me auno a lo que el Ministerio Público había mencionado hace rato y había referido. Bien, si sus presupuestos hubieran variado, de repente se le hubiera concedido. O es lo que quiso decir o lo que yo entendí. Bien, señores magistrados, si bien persistieron o existieron unos presupuestos o unos elementos que constituyeron de repente la razonabilidad para imponer la prisión preventiva en ese entonces, cierto que han variado, señor magistrado, porque aunado a que él tenía los 3 tipos de arraigo que establece la norma, ahora, aún más, su arraigo familiar se ha visto incrementado por sus 2 menores hijas. Y no solamente se afecta el derecho de él, ni de su familia, sino también el de sus 2 menores hijos. Y si vayamos nosotros al interés superior del niño de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también ellos se vienen visto afectados por este proceso. Proceso que mi patrocinado siempre ha trabajado y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado no solamente con documentos, con constancias de trabajo, que le hace también y le genera el arraigo domiciliario. Entonces, ¿de qué peligro de obstaculización o peligro de fuga habla el Ministerio Público si el Ministerio Público, señores magistrados, ha demostrado que mi patrocinado durante el periodo de investigación ha prestado todas las facilidades? Y más por el contrario, nunca, jamás se ha demostrado que él haya tenido una conducta obstruccionista. Por otro lado, el plazo razonable. Señores magistrados, el Ministerio Público nos acaba de decir en este momento que están fundados, están motivados, sí. ¿Por qué? Por hacer solamente una lectura literal del artículo que prevé la prolongación de la prisión preventiva. Volvemos a caer en el mismo error, señores magistrados. No se ha demostrado en ningún momento los presupuestos. Ahora, para que el Ministerio Público diga, no solo persisten, sino que han aumentado también, porque esto también le corresponde al Ministerio Público, como digo, como funciones, como lo establece el artículo 61 y los artículos pertinentes de la norma adjetiva, que dice, si se quiere pedir un pedido, o si se quiere hacer un pedido, tiene que estar sustentado en pruebas materiales. ¿Qué dice el Ministerio Público? Claro, porque en esa fecha sirvieron ciertos elementos para determinar su prisión preventiva y no han sido variados, señor magistrado, porque no se ha hecho una cesación de prisión preventiva. Y no se ha hecho, ¿por qué? Porque quien les habla es el abogado que ya faltaba aproximadamente 2 semanas para la culminación de la prisión preventiva. Entonces no veía razón suficiente. ¿Por qué? Porque eso de repente se hubiera malinterpretado o por el Ministerio Público o por el juzgador de ese entonces, que mi patrocinado estaba pretendiendo burlar la justicia o presentar un ánimo dilatorio. Ánimo dilatorio que jamás, como repito, mi abogado, mi patrocinado, mi defendido, lo ha demostrado. Como repito, más por el contrario, ha coadyuvado con la investigación de la justicia. ¿Por qué? Porque ha sido él quien ha dado las direcciones para que vayan a su domicilio. Ha sido él quien ha dado las direcciones exactas y no fallidas en ningún momento y ha dado la manifestación, todo lo que le correspondía de acuerdo al proceso. Ahora, señores magistrados, la prisión preventiva es una medida coercitiva, como refiero. ¿Para qué? Para determinar y coadyuvar a un proceso de investigación, quizás satisfactorio, pero no obligatorio por parte del investigado. ¿Por qué? Porque la obligación de la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, como repito. Entonces, si el Ministerio Público tenía que demostrar su satisfacción, quiere decir que se está interpretando la prisión preventiva como un anticipo de pena para que mi patrocinado permanezca en la cárcel y que esto al final vaya a ser conmutado porque ya tiene aquí 8 meses y los 3 plazos que carecen de razonabilidad, que es el segundo presupuesto que tiene que ser valorado para otorgar la prisión preventiva. Además, señores magistrados, que la prisión preventiva, como les digo, goza del principio de variabilidad. Y el principio de variabilidad expresamente dice que cuando estos presupuestos hayan sido variados, y como refiero a la fecha, señor magistrado, y no he traído los documentales de la partida de nacimiento de las 2 menores hijas porque no es pertinente. En una apelación no se puede traer pruebas en contrario. Las pruebas obran en los cuadernos, ya, señor magistrado, de prisión preventiva y de apelación de la misma. Entonces, lo hemos escuchado atentamente. Le voy a hacer una pregunta antes de darle pase al derecho de duplicado. Dice el auto que decretó la prisión preventiva fue apelado por su... no. No fue apelado.
Tuvo otro abogado de oficio. Por ejemplo. El derecho a dúplica al señor. Muchísimas gracias, señor magistrado, director de debates. No sé si me causa preocupación básicamente al escuchar al abogado, porque en principio confunde el tema de las audiencias y confunde su alegato, porque más está dirigido a un alegato de absolución del imputado. Nosotros, señores, no estamos viendo acá si la carga de la prueba lo tiene el fiscal, el imputado no, que esta audiencia no pudo, la audiencia de prisión preventiva no pudo darse por estas razones, no se valoró esto. No. La audiencia de prisión preventiva se llevó en su momento. Fue apelado, si fue confirmado, no lo sé, pero fue dada una prisión preventiva, confirmado. Segundo, esta es una audiencia de prolongación de la prisión preventiva y lo único que nos importa en esta audiencia son los presupuestos. ¿Se cumplen estos dos presupuestos? Si se cumplen, perfecto, adelante con esta prolongación. Y el abogado sustenta que el imputado finalmente ya tendría 2 hijos, ¿no? Y que esto habría variado. Sin embargo, se queja de que el Ministerio Público no presenta los medios probatorios, etcétera, ¿no? Que tienen la carga de la prueba, y alega un hecho al que el abogado está obligado a probar, como es el caso de sus que ya habrían nacido sus menores hijas y no ha presentado documentación alegada. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? ¿Subjetividad? Se le pide un poquito más, pues, de seriedad al abogado. Se discute en esta audiencia los dos supuestos. Y no he escuchado hasta ahora una razón motivada, fundamentada, en el sentido de que no se cumplirían estos dos supuestos. Ya ha sido revisado, señores, por el juez anterior el peligro de sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la misma. En el supuesto del artículo 268, finalmente, en el inciso D, con respecto al peligro procesal. Eso ya ha sido evaluado. Si fue él o no fue el abogado en esa audiencia, pues eso no nos concierne a nosotros, finalmente. No es responsabilidad de nosotros de que finalmente el abogado anterior, que da a entender que no habría defendido a su patrocinado como debía, no es responsabilidad de que efectivamente se evalúe en esta audiencia. Así que solamente yo me remito a los supuestos o a los presupuestos del artículo 274 que se tienen que evaluar y dejar de lado esas especulaciones del abogado y finalmente una fantasiosa historia que nos cuenta finalmente de que si nació o no nació sus hijas, que no tienen razón de ser si no está en autos, ¿no? Eso es todo, gracias. Antes de dar paso a los miembros del colegiado, invoco tanto al abogado como al representante del Ministerio Público a evitar de hacer calificaciones subjetivas con respecto a la intervención de cada una de las partes. ¿Pregunta del colegiado? Sí, doctor Melgarejo. Gracias, señor director de debates. Con relación a... Quiero hacer una pregunta directa, señor fiscal. Ya queda claro cuando usted hace referencia sobre la dificultad o la prolongación de la investigación. No está en discusión en ese aspecto. No obstante, también hay que tener en cuenta que los presupuestos, además de esa, hay la dificultad del proceso y la y la prolongación del proceso en sí. Usted hace referencia y cuando ha hecho su pedido, ha motivado el fiscal provincial a hacer el requerimiento. ¿En cuál de estos supuestos? ¿En la dificultad del proceso o en la prolongación del proceso? En la dificultad del proceso. Ya, nada más. A usted, señor abogado, cuando ha indicado, también no lo tengo bien claro, cuando ya se inició el juicio oral. Es decir, ya en realidad ya se había señalado la fecha o ahorita está en debate, no sé. No, ¿Cuándo se inició? Se ha iniciado la semana pasada, el día 10, me parece. Pero ya, o sea, ya se inició. Ya se inició. Ya. Y actualmente, en todo caso, está en los alegatos de apertura o en la actividad probatoria. No, estamos ya en los alegatos de apertura. Incluso ya se examinaron a 2 testigos. Ah, ya. Ya, muy amable, nada más, señor presidente. Sí, una preguntita. Usted dijo de que la prolongación se solicitó
Después que se hizo la prisión preventiva. No. Antes. Antes, una semana antes. No, gracias. Sí, con respecto a la pregunta que ha formulado el colegiado, nos ha precisado el Ministerio Público que la causal invocada por el fiscal provincial es la dificultad del proceso, ¿cierto? Sí. ¿Qué hechos concretos ha sustentado esta causal invocada, señor fiscal? El Ministerio Público justamente señala en el requerimiento de programación de prisión preventiva, finalmente indica uno que ya se habría terminado efectivamente la etapa intermedia con el tema de la acusación y que inclusive se habría dictado pues el auto de enjuiciamiento. Sin embargo, no se tenía hasta la fecha para audiencia. El requerimiento, no nos olvidemos, fue presentado con fecha 29 de febrero, ¿no? Y nos acaba de decir el abogado de la defensa, nos pone en autos que recién se ha llevado a cabo el juicio oral. Entonces, ya faltaba solo 15 días para vencerse esta prisión preventiva. Entonces el Ministerio Público estaba en la obligación de presentar esta prolongación, toda vez que no se llevaba a cabo todavía el juicio oral. Entonces esta audiencia merece a esta primera audiencia, que es la de la fecha 29 de febrero que fue presentada. ¿Alguna pregunta más de los para aclarar eso? Muy breve, señores Agua, muy breve. El Ministerio Público está refiriendo de que el 10, si bien es cierto, el 10 se empezó con el juicio oral, sin embargo, el 29 de febrero ya se había citado a juicio y tenemos la citación a juicio. Entonces, el Ministerio Público ya incluso un día antes de la audiencia de la prisión preventiva ya tenía conocimiento de la citación a juicio y ha quedado plasmado también en el audio. Solamente para aclarar eso. El Ministerio Público, el 29 de febrero, fecha en que hizo un requerimiento de prolongación de prisión preventiva, ¿ya sabía de la fecha del inicio del juicio oral? La resolución que cita a juicio, que es la resolución número 1, ha sido promovida el 29 de febrero y ha sido notificada el 3 de marzo. 3 de marzo. Sí. Muy bien, vamos a someter al presidente para poder debatir y resolver. ¿Ahora? Sí. Entonces, vamos a recesar por unos 3 minutos.